realmente un gusto nuevamente darte la bienvenida, Umbi, en este desafío un poco de acompañarnos y caminar juntos con nosotros en esta formación espiritual. Y bueno, inspirado un poco en ese carisma que nos une como familia sebequiana e ignaciana. Entonces, y comentar un poco que este año que es dedicado a la oración, y al ser la oración un medio fundamental para buscar y hallar a Dios un poco en todas las cosas, Umbi nos trae una propuesta que puede ayudarnos a encontrar a ese Padre amoroso en nuestro ajetreado día a día, y para poder un poco sentirlo y vivirlo en nuestra cotidianidad. Entonces, con el deseo de que este tiempo sea de una oportunidad para que podamos crecer en amor, en unidad, y para profundizar un poco nuestros lazos personales, comunitarios, y esa relación con Dios y con los demás. Así es que bienvenido, Umbi, y gracias nuevamente por tu disponibilidad, por tus dones, siempre presente un poco ahí, así es que agradecemos muchísimo. No, gracias a usted por renovar la invitación, y bueno, y en esto que no es sino compartir, o poder provocar algo para que después podamos compartir, ¿no? No más que eso. Y como siempre también digo, no es mi idea venir a enseñar nada, sino bueno, el espíritu de poner sobre la mesa los 5 panes, ¿no? Los 5 panes y dos peces que cada uno de nosotros puede poner para que Él los multiplique. Y un poco a propuesta, presentar este pedido, esta propuesta de vivir este año de la oración, que es de preparación para el jubileo del año que viene. Bueno, justo me llegó acá un subsidio que manda el dicasterio para la evangelización de Roma, que es para las cuestiones fundamentales de la evangelización del mundo, y que es tomando este lema que pone el Papa Francisco de enséñanos a orar. Bueno, va a proponer justamente la oración en la vida cotidiana, tomando las herramientas que tenemos al alcance de la mano, y bueno, y ahí iremos también incorporando las que son propias de la espiritualidad ignaciana. Una cosa que a mí una consideración personal por ahí, lo que pensaba en estos días también, antes de empezar así de lleno con este material, que iremos hasta donde alcance hoy el tiempo, más o menos será una media hora más o menos, como para después dejar un tiempo para charlar, para compartir, para sacar dudas. Pero bueno, algo que por ahí quería como también proponer, sobre todo para los que tienen la experiencia de los ejercicios espirituales, que muchas veces cuando hay gente que entra por primera vez a los ejercicios espirituales, o incluso habiéndolos hecho o tratado de hacer, tiene la sensación de que los ejercicios son demasiado estructurados, de que tienen demasiada... a la gente que no entiende los ejercicios le parece que los ejercicios espirituales de San Ignacio son estructurados, son demasiado estructurados, y como que hay demasiadas cosas para hacer que hacen que no se llegue al corazón de la oración. Y es todo lo contrario. Los ejercicios espirituales tienen una estructura, pero para ayudarnos a rezar. ¿Y qué es ayudar a rezar? Es poder incorporar todo lo que hacemos para transformarlo en oración. Por eso esa petición que nos hace hacer Ignacio en la oración de los ejercicios es que todas mis acciones, intenciones y operaciones estén puramente ordenadas a tu mayor servicio y alabanza, dice. Y es una forma de consagrar todo ese rato de la oración. Ahí se consagra, diríamos, todos mis intentos por encontrarme con Dios, que implica también los momentos que están fuera de lo que propiamente yo me estoy proponiendo. Por ejemplo, unas distracciones, ¿no? Con esa acción de consagración, yo estoy incorporando mis distracciones, mi cansancio,
mis sueños, o sea, sueño digo no lo que sueño, sino que el momento que me quedo dormido. El mismo Papa Francisco me ha dicho que se queda dormido a veces en la oración. Santa Teresita también contaba que ella se quedaba dormida en la oración, o sea que no hay que asustarse de eso. Pero bueno, todas esas formas de alguna manera a veces de hacer cosas que no, o que nos salgan cosas que no las buscamos en la oración y que a veces nos pueden dar culpa, quedan incorporadas dentro de la oración. En el esquema de la oración ignaciana quedan incorporadas. No mágicamente, sino asumiéndolas. Y entonces podemos decir también que la oración ignaciana es la oración donde no excluimos, sino ordenamos las herramientas que tenemos a mano para buscar y hallar la voluntad de Dios, para buscar y hallar lo que más me conduzca a ese encuentro con Dios. De manera que hay veces que hay muchas cosas que me pueden molestar o que pueden parecer un impedimento y que a veces pueden ser una invitación también a hacerlas entrar. Por ejemplo, los ruidos en la oración. Existe ese preconcepto de que las casas de ejercicio tienen que ser en un lugar apartado, silencioso, y no está mal, pero no es esencial. Eso no impide que uno pueda tener una casa de ejercicio en plena ciudad, con el ruido de la ciudad, que uno pueda, en lugar de excluir los ruidos, también incorporarlos a su oración. Hay esos ejemplos, ¿no? De qué sé yo, por ejemplo, San Pedro Fabro, compañero de San Ignacio, cuando iban a una ciudad le rezaba al ángel protector de esa ciudad o a los santos protectores de la ciudad para que les abriera el camino. E iba incorporando también los elementos, ¿no? Ruidos, imágenes, iba incorporando para a esa oración de petición. No las excluía. Y a veces los ruidos en la oración también hacen que uno pueda detectar otros ruidos interiores. Por ejemplo, se cuenta que San Ignacio, cuando ya era general de la compañía y tenía que escribir las constituciones ahí en Roma, había albañiles en la casa trabajando y él iba escribiendo, iba rezando e iba buscando las confirmaciones para ver por dónde el espíritu lo iba llevando y que no sea una ocurrencia suya. Y se cuenta que, bueno, en su diario espiritual él escribía que había mucho ruido en la casa, que el ruido no le dejaba rezar, que, bueno, el ruido que era propio de los albañiles de todas las épocas, ¿no? Que hacen mucho ruido y no terminan a tiempo las cosas. Y después con los días, releyendo sus exámenes, él se dio cuenta que en realidad el ruido de los albañiles no era el impedimento, sino que el ruido de los albañiles era un eco de lo que él estaba viviendo interiormente, porque había otras ocasiones donde había mucho ruido y él podía rezar igual. Entonces ahí pudo detectar que ese ruido en realidad era el eco de ocupaciones, de preocupaciones, de otras cosas que estaban saliendo y que y que en el fondo, bueno, también podrían haber salido en el silencio más absoluto, ¿no? Así que uno diría que el presupuesto en la oración ignaciana es que la oración nos invita a incorporar todas las cosas, ¿no? Incorporar los ruidos de la ciudad, incorporar la música, también ofrecer por ahí las preocupaciones o las cosas que a veces no me ayudan a concentrarme. A veces pueden ser una lucha que nos puede parecer estéril, poder concentrarnos. Pero en cambio, si uno dice, bueno, ¿y de esto qué me preocupa? ¿Y por qué me preocupa? ¿Y de dónde viene? ¿Y dónde está Dios acá? ¿Dónde está metido? Bueno, seguramente voy a poder encontrar quizás otras actitudes para mi oración, ¿no? Para mi oración personal. Dicho esto, entonces obviamente podemos entrar al subsidio que manda este dicasterio, que está escrito para toda la iglesia, ¿no? No para la espiritualidad ignaciana,
pero que recoge justamente esto, ¿no? de la oración. E insisto, este lema que es enséñanos a orar, ¿no? Que convoca el Papa. Y si el Papa convoca esto es también porque de alguna manera quizás Yo dejé de escuchar. Hace un minuto te dejamos de escuchar. Hola, a ver ahí. Ahora de vuelta sí. Ahora sí. No sé qué fue lo último que escucharon. El dicasterio, que el Papa convoca y ahí... Sí. Que el Papa convoca con este lema, ¿no? de enséñanos a orar. Y en el fondo creo que lo que el Papa nos está diciendo, mostrando o sugiriendo es que sin que esto sea una preocupación así, uno diría latente, o una preocupación que hace al sentido así más profundo de cómo está nuestra oración. El Papa nos está diciendo en definitiva que no estamos aprovechando todas las oportunidades que tenemos para rezar, ¿no? Y que este puede ser una linda ocasión para recuperar algunas cosas que a lo mejor las hemos ido perdiendo en el camino. La frase que toma es esta: enséñanos a rezar, que es de los discípulos, ¿no? A Jesús. Y que no viene porque los discípulos no supieran rezar. Los discípulos eran pescadores, eran rudos, ignorantes de muchas cosas, pero sabían rezar, sabían las oraciones propias. Todo judío sabe, aprende desde chiquito a rezar. Pero ¿por qué le piden a Jesús que les enseñe a rezar? Bueno, una posibilidad es que le piden a Jesús que les enseñe a rezar porque ven la forma como Jesús reza, el modo como Jesús reza. Lo veían rezar, lo veían no porque Jesús se mostrara, sino porque formaba parte de la vida cotidiana, y más de una vez aquel relato donde Jesús los despide, por ejemplo, les dice que vayan a la otra orilla y él se queda, y dicen que lo veían a Jesús en la montaña ahí rezando, ¿no? En su oración personal. Bueno, eso nos dice que los discípulos también veían la forma como rezaba Jesús y querían rezar como Jesús rezaba, ¿no? Por eso le piden que les enseñe. También es cierto que los ejemplos de oración que ellos tenían probablemente no les llenaba, no les servía para su vida espiritual. Se daban cuenta que en Jesús había otra relación con Dios, porque la oración que ellos veían era la de sus líderes religiosos, donde se ofrecían sacrificios, donde se hacían muchas cosas, pero había poca coherencia con la fe. También en el contexto judío, recordamos que se podían rezar los salmos, se podían saber de memoria, pero no se podía rezar en cualquier parte. O sea, se podía rezar un salmo en la casa, pero no había la oración espontánea. Y no porque no supieran rezar, sino porque por ese temor de tomar el nombre de Dios en vano, los judíos no rezaban en sus casas, o rezaban, insisto, textos que les recitaban de memoria, o salmos que se rezan en familia, pero no, el lugar propiamente para rezar era el templo, que tampoco era que iban todos a rezar ahí, sino que se iban a ofrecer los sacrificios, y la mejor oración era la que ofrecía el sumo sacerdote que estaba de turno ese año y que entraba al ámbito sagrado donde estaba el arca de la alianza, ¿no? Es decir, que se delegaba la oración. Digo esto porque lo que los discípulos probablemente ven en Jesús es que Jesús se dirige directamente al Padre, con una confianza y con una cercanía
que aunque ellos no ven nada extraordinario, no es que ven una manifestación, no ven nada, salvo esos momentos puntuales, no sé, como el bautismo en el Jordán o la transfiguración, pero después de eso, la oración de Jesús es una oración simple pero profunda y que habla de una confianza. Y en esa confianza que ellos observan a la distancia, se dan cuenta que ellos quieren rezar como reza Jesús. Así que nos viene bien este lema para este año, ¿no? Enséñanos a rezar. También porque en espiritualidad se dice que cuando uno dice que sabe rezar, todavía no aprendió nada. Entonces, la oración es un aprendizaje. Y por eso el Papa también nos invita a tomarnos todo este año para rezar, para encontrarnos con Dios, para preguntarnos qué es la oración y qué tipos de oración tenemos. El Papa toma el ejemplo de la parábola del publicano y el fariseo, que se van a rezar los dos con una actitud distinta, ¿no? El fariseo agradece porque no es como el publicano, porque él es perfecto, y hace una oración falsa de agradecimiento, donde en realidad se está alabando a sí mismo porque hace bien los deberes. Y el publicano, en cambio, lo único que hace es golpearse el pecho y pedir perdón. Y Jesús va a decir que uno vuelve justificado y el otro no. Dice, o sea, uno vuelve con el encuentro, habiéndose encontrado con Dios, que es el publicano. El fariseo vuelve vacío, se encontró consigo mismo. Y encontrándose consigo mismo no se encontró con nadie. Así que este tipo de oración hace también que podamos ver que es un acto humilde, donde se abre el corazón, que brota lo más puro de nuestro corazón. A la oración vamos como estamos, como somos, no como queremos ir. Y al mismo tiempo también en la oración nos habla de cercanía, de familiaridad. Este documento dice que el Papa desde los primeros meses de su pontificado describió a la oración como el lugar donde los cristianos se reconocen parte de la única familia de Dios. O sea como sea nuestra oración, cuando vamos con un espíritu de encuentro, es el lugar donde nos reconocemos familia de Dios. En ella se refuerzan, dice en la audiencia del 25 de septiembre del 2013, se refuerzan los lazos de fraternidad que nos unen con el mismo Padre. Palabras que hacen eco del catecismo que enseña que es en la oración litúrgica donde la Iglesia se reconoce como un cuerpo único que se dirige a su Señor. Cuando dice, donde hay oración hay comunión, y donde hay comunión hay oración. Y esto es lindo porque nos ayuda también a poder detectar esos momentos de oración comunitaria que a veces nos cuestan vivir, como por ejemplo la misa. La Eucaristía, sabemos que si no fuese obligación, y aún siendo obligación, no iríamos o nos desinteresaríamos de ir. Y en realidad es el lugar donde nuestra oración entra en comunión, aunque no sintamos nada, o aunque creamos que es solamente un mero cumplimiento, ¿no? Pero la Iglesia nos recomienda yo suelo decir como el médico cuando nos manda a comer verduras, ¿no? Que si nos dice coma verdura durante la semana, uno dice, bueno, mañana como, ¿no? Incorpore verdura a su dieta, bueno, mañana como algo. Y bueno, y cuando el médico ve que no hay resultado, entonces dice, bueno, el lunes coma lechuga, el martes tomate, el miércoles coma un zapallito. La Iglesia también hace esto con nosotros, ¿no? Nos pone en los preceptos las indicaciones de las cosas que nos hacen bien. Y por eso el precepto de la misa dominical, el precepto o de alguna manera el consejo, porque ni siquiera es precepto de confesarnos, reconciliarnos, acercarnos a la reconciliación, por lo menos en los tiempos fuertes, ¿no? Durante el año. Es decir, las cosas que nos ayudan, no para cumplir, para pagar la cuota en el club de la Iglesia, sino porque nos hace bien.
Y porque en la peor misa a la que asistamos aún así es la misa o la Eucaristía que nos hace cuerpo, ¿no? Y que nos hace también, aunque no nos demos cuenta o no estemos de acuerdo o no querramos o no lo sintamos, nos hace sentir parte de una gran sinfonía, como dice también un autor que está de moda, que en realidad es una carta al Papa, a Monseñor Fisichella, para convocando al jubileo del año que viene. Esa sinfonía, o sea, la imagen de la oración como parte de una sinfonía, también nos ayuda, ¿no? Porque en una orquesta, para poder tocar bien, hay que sentirse en sintonía para tener una buena sinfonía. Y la oración, en definitiva, es esa fuerza personal que cada uno de nosotros la puede llevar a cabo. Y donde nos podemos reconocer también quiénes somos. La oración, dice el Papa, la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y a Él vuelve. A veces nosotros los seres humanos nos creemos dueños de todo, o al contrario, perdemos toda estima por nosotros mismos. Vamos de un lado para otro. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre, y con toda la creación. A través de la oración sucede como una nueva encarnación del Verbo. Somos nosotros los tabernáculos, donde las palabras de Dios quieren ser recibidas y cuidadas para poder visitar el mundo. A través de la oración, la palabra de Dios viene a vivir en nosotros y nosotros vivimos en ella. Inspira buenos propósitos y sostiene la acción, nos da la fuerza, la serenidad y también cuando nos pone en crisis nos da paz. Bueno, son algunas de las cosas que pueden ayudar también a poder entender la oración y sobre todo una cosa final, una consideración por ahí final de esta parte es que de las primeras tentaciones que tenemos primero a nivel personal, pero también a nivel comunitario o a nivel de iglesia, es la ausencia de la oración. Generalmente los momentos críticos de nuestra vida suelen venir en momentos en donde o no estamos rezando o no le estamos encontrando la vuelta o donde no sentimos ganas de rezar, ¿no? O donde tomamos distancia. Y de eso no hay que asustarse porque ahí nos damos, bueno, muchas veces las desolaciones confirman las consolaciones, ¿no? Porque es cuando nos damos cuenta que las consolaciones no las producimos nosotros, ni es autoayuda, ni es voluntarismo, ni es pensamiento positivo, sino que es una gracia. La consolación es una gracia. Y nos damos cuenta a veces en la desolación, cuando buscamos estar consolados y no podemos. Pero en nuestra oración a veces, de alguna manera, cuando falta la oración es cuando nos perdemos. Y dice ahí el Papa Francisco que la oración es lo primero que el enemigo de Dios ataca, ¿no? Y lo hace tratando de secar, dice, nuestras fuentes, impidiéndonos rezar, ¿no? Buscando, a veces, no necesariamente con la tristeza, sino a veces con el activismo, ¿no? No tengo tiempo de rezar, tengo muchas cosas, no tengo ganas, prefiero hacer otras cosas más útiles, a veces decimos, ¿no? O se nos cuela un poco ese activismo, ese espíritu medio práctico de querer hacer cosas y para no encontrarnos con Dios. Que no es lo mismo que esconderse en la oración para no hacer nada, ¿no? No sé, me acuerdo en Buenos Aires una oficina de lo que antes era el apostolado de la oración, que era la red mundial de oración por las intenciones del Papa, donde había una secretaria, bueno, era como un centro espiritual, ¿no? Estaban las oficinas, donde trabajaba el director, las secretarias, todo, la gente que atendía ahí. Estaba el depósito, donde estaba todo el material que se vendía, la librería, la sala de espera, donde la gente por ahí venía a alguna charlita, y también había un oratorio. Y había una empleada que se pasaba el día en el oratorio. Bueno, no estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era trabajar, o sea, probablemente a la hora de rezar no rezaba, pero ella decía que estaba con Dios. Bueno, pero
Ahí no le pagaban el sueldo para que esté con Dios, sino para que trabaje, ¿no? Así que no es lo mismo esconderse en la actitud de la oración para no hacer lo que tengo que hacer, sino darle tiempo a Dios, organizarme, ordenarme y entregarle lo que soy, lo que tengo, lo que vivo, incluso mis momentos de sequedad o de aburrimiento, o mis momentos de donde mis desganos, ¿no? Esos también son oración. Y que eso me ayude a poder, a poder vivir en esta escuela de la oración que, insisto, viene de Lucas 11, enséñanos a orar, una escuela de oración que bueno, es una consigna, una frase, un mantra que nos acompaña, ¿no? Como cristianos. O sea, ojalá todos los días le dijésemos a Dios, yo no lo hago, por eso lo digo, no lo hago, pero ojalá le pudiésemos decir, enséñanos a orar, ¿no? Señor, enséñame a rezar. Señor, enséñame. O sea, que nunca me crea que lo sé, nunca crea que ya sé rezar. Y que pueda vivir este encuentro, ¿no? En la oración, o sea, que un encuentro gratuito. Ignacio nos da esta pauta, esto lo digo por mi cuenta, pero Ignacio nos da esta pauta cuando nos manda a rezar en los ejercicios, de que nos encontremos con la confianza del amigo que habla con otro amigo. Y encontrarse con otro amigo significa que si uno pone cualquier encuentro con las personas a las que queremos, con las que nos queremos encontrar, los encuentros con los amigos, objetiva o materialmente, no siempre son útiles, digamos, no siempre son para sacar o aprender cosas. A los amigos vamos a disfrutar de su presencia y creemos que el otro disfruta de la nuestra. Vamos a disfrutar del momento. A veces salen grandes ideas, a veces grandes proyectos, pero no siempre. Y en la oración también. La oración lo importante no es lo que sale de la oración, o sea, las ideas que me vienen o los proyectos o las cosas importantes. Lo primero de la oración es el encuentro, ese encuentro personal y familiar con Dios. Y desde ese encuentro, después, bueno, iremos pudiendo ver otras cosas, pero en definitiva, digo, el discernimiento en sí, que ojalá este año también lo podamos hablar, después si hay tiempo. El discernimiento no viene propiamente de tener que decidir algo en concreto siempre, sino que surge de ese encuentro, de esa familiaridad con Dios, que me lleva a poder ver las cosas con Él, en Él y desde Él. Y eso solamente se logra desde una familiaridad, una cercanía, que en este caso se da ahí en la oración y en las distintas formas de oración. Así que bueno, un poco por esto es apenas la introducción a este material que manda el dicasterio y que después va a tener como algunas propuestas sobre los distintos tipos o formas de rezar que tenemos en la iglesia, ¿no? Algunas más cercanas a la espiritualidad ignaciana, otras un poco más lejanas, digamos, más ajenas a nosotros, pero algunas propuestas que nos puedan ayudar a que no solamente en este año, ojalá que este año, pero digo, no solamente en este año o el año que viene, sino en nuestra vida, se revitalice en la manera que tengamos de rezar y sobre todo que nos haga creativos, ¿no? Sintiendo que la creatividad no es siempre hacer algo distinto, sino quizás incorporar cosas que nos ayudan, buscar lo que más me ayude, buscar lo que me renueva y tratar de que esa oración sienta lo que sienta, aunque no sienta ganas, pero que sea una oración desde el corazón, ¿no? Desde ese deseo del encuentro. Y si no, al menos, dice Ignacio, cuando no tenemos deseo, que al menos tengamos el deseo de desear, ¿no? Y a veces una larga cadena, ¿no? El deseo del deseo del deseo. Pero por lo menos el deseo de desear encontrarnos con Dios. Y también con la tranquilidad de que cuando, como dice San Agustín, cuando lo buscamos a Dios es porque ya Dios nos encontró a nosotros primero, ¿no? Entonces, el buscar a Dios ya es oración, aunque no saquemos los frutos que esperamos.
Y la aridez en la oración también al mismo tiempo implica muchas veces también una oración, porque siguiendo la regla de discernimiento de Ignacio, en la desolación, en la aridez, bueno, es más válida todavía la oración si se quiere porque no tiene compensación. La estamos... No van a poder lavar tres, hijo. No sé qué. En la oración árida estamos rezando sin tener compensación. Estamos rezando por pura gratuidad y ese tiene un valor también enorme. Bueno, hasta ahí la introducción y si quieren abrimos este espacio para las preguntas o los aportes que quieran hacer. Muchísimas gracias, Umbi. En lo personal, digamos, un poco dentro de lo que habías mencionado, a mí me cuesta rezar, trato, el día a día a veces no me permite, como que cuando me voy al trabajo me desconecto y bueno, me es un poquitito un esfuerzo. Pero también, digamos, hay momentos, y lo que habías mencionado vos en inicio, el incorporar el ruido, ¿verdad? Dentro de esa mecánica, bueno, no sé si decirlo mecánica, ¿verdad? Pero dentro de esa conexión, un poco que uno busca con Dios. Y realmente en muchas ocasiones me fue así muy, 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 muy fructífero. En algunos momentos en Santos Mártires, por ejemplo, el tema de connivencia con la naturaleza que tiene su, entre comillas, ruido, ¿verdad? Su sonido, su hablar propio. Era una puerta de entrada realmente en ese sentir y gustar de esa presencia de Dios. En otra oportunidad, en una cuestión así muy profunda y personal, en donde sentía que no, o sea, una fruta de un mango en el medio de un camino que pasé 10 veces y de repente digo, ¿y cómo no he visto esto antes? Y eso para mí fue una puerta de entrada, pero grandiosa para decir, ¿y de qué otras cosas no me doy cuenta? Así como no me di cuenta de esto, ¿verdad? Experiencia así muy profunda en el sentido de no desechar y no huir a ese ruido de la cotidianidad, que realmente es una puerta riquísima de entrada, a veces para sentir, para ver, para darse cuenta, ¿verdad? Cuando uno profundiza eso. O sea, me fue muy significativo eso que habías compartido, ¿verdad? Entonces, eso de huir del ruido realmente no precisamente debe ser así. Entonces, y bueno, hasta hoy inclusive me queda así muy, muy fuerte, muy profundo de ese integrar para realmente que esa realidad vaya saliendo a luz en lo que en ese momento, digamos, un poco de una comunión o un posible intento de comunión pueda surgir, ¿verdad? Y otro punto que así me queda muy claro es el tema de activismo. A mí me gusta mucho estar en el tema de Capi en el bañado, ¿verdad? Y para mí es como una oración, pero a veces eso me resta de ese contacto personal. Digo, bueno, sirvo a los demás y es mi oración, pero esa parte que decís, esa comunión, esa familiaridad que en el día a día realmente hace de ese sentir la presencia de Dios y de mirarse, es una tentación, muchas veces es una tentación. Y que eso lleva, digamos, un poco al tema de salirse de ese activismo, de encontrar esa familiaridad, de encontrar esa sintonía en donde uno siente esa gratuidad que mencionas, pero me cuesta. Y bueno, simplemente compartir un poco esa experiencia.
Muchas gracias. Sí, va por ahí también. Sí. Bueno, voy a dar consejo que yo no sigo, ¿no? O sea, que no es que yo venga a ponerme acá de ejemplo, sino que trato de hacerlo, pero no siempre me sale. Lo primero es que uno tiene que ser muy honesto, muy honesta consigo mismo, ¿no? Y honesto significa no solo si quiero o no quiero rezar, sino honesto en cuanto al tiempo que tengo, ¿no? San Ignacio cuando pone lo de los ejercicios, dice determinar el tiempo de mi oración. Y nosotros fuimos los que, o sea, en la época de San Ignacio no había reloj personal, ¿no? Uno se tenía que medir el tiempo un poco con otros instrumentos de otra manera. Así que eso de la hora de oración y todo eso lo incorporamos, nos hace bien, pero nosotros tenemos que saber qué tiempo tenemos para rezar en mi día a día. Así como cuando quiero hacer otras cosas, ¿no? El tiempo que tengo para leer, el tiempo que tengo para distenderme, el tiempo que tengo, qué sé yo, hay un partido de fútbol en la tele y digo a ver cómo arreglo para poder mirarlo. O sea, tengo que, en esa honestidad tengo que tener disciplina también, estructura. O sea, si yo digo, a ver, creo que tengo estos 20 minutos para rezar o tengo esta hora en donde yo quiero rezar o que esto sea para Dios. Bueno, que sea realmente para Dios y lo sea, y no me mienta. O sea, esto que decía Julio, ¿no? Bueno, hay necesidades, hay urgencia y sí, ¿qué tan urgente es? O sea, se está quemando, no siempre se va a estar quemando la casa, ¿no? O sea, si no es una urgencia así que demande, siempre vamos a encontrar formas de evadirnos de la oración. Eso tenemos que estar seguros. Y siempre vamos a tener pretextos. Eso va a estar ahí a la orden del día. Entonces yo tengo que ser muy honesto conmigo mismo, ordenado, disciplinado, para poder justamente, hacer garantizar que ese tiempo esté, que ese tiempo de oración esté y exista y se concrete y no quede en un deseo y no quede en el deseo que es engañoso, ¿no? Porque uno dice, no recé porque tenía muchas cosas para hacer. Y en el fondo me estoy diciendo, bueno, los que rezan son los que no tienen nada para hacer. Y como yo soy tan ocupado, bueno, entonces no tengo tiempo. Y entonces me termino alabando a mí mismo, ¿no? Porque después me quedo seco, pero me termino diciendo en el fondo, bueno, yo que estoy tan ocupado, ni para rezar tengo tiempo. No, es una mentira, una falacia. Sino organizar mi día con toda honestidad para que yo pueda garantizar ese tiempo. Y lo último, o sea, lo primero digo, ser honesto, tener una estructura, en esa estructura también ser fiel. Y lo último diría no vivir la oración como un ejercicio ascético. Es decir, la oración no es un sacrificio, aunque me cueste. La oración es un encuentro. Entonces, si quiere puede ser una visita querida, pero que llega fuera de tiempo. No sé, invitamos a no sé, qué sé yo, le invitamos a un amigo a cenar a mi casa y que me cayó antes de la cena, cayó justo a la hora de la merienda cuando yo todavía estaba limpiando la casa o estaba con muchas cosas. Y lo recibí a lo mejor no como
no con la casa que me hubiese gustado que esté cuando él llegara, pero lo que importa es el amigo, no importa la casa. Bueno, a veces también a nivel personal, no vivir esto como algo que le ofrezco a Dios, este sufrimiento, este sacrificio de rezar, sino con gusto voy a encontrarme con Dios, aunque no me voy en las condiciones que me gustaría ofrecerle, aunque siento que no tengo la casa ordenada o no siento que no le estoy, que me hubiese gustado recibirlo de mejor manera. No importa, tranquilo. Ahí ya está la oración. Entonces, honestidad, estructura y gozo, gusto para rezar, para poder garantizar ese tiempo. Luz Marina. Sí. Estoy en matrimonio. Sí. Son buenas todas las ayudas, como decíamos recién. Más que nunca tenemos un montón de ayudas, hay un montón de recursos para la oración personal. Ahora, el descargarme una aplicación o descargarme una página o descargarme un material de oración no me garantiza rezar si yo no tengo la actitud de rezar, de querer encontrarme con Dios. Y a veces son muy lindos estos servicios y ayudan mucho, pero del otro lado, digamos, también tiene que haber una disciplina, como decía antes, y un deseo profundo de encontrarse con Dios, ¿no? Y al mismo tiempo de poner los medios para que eso se dé, porque si no voy a tener los ángeles dando vuelta alrededor mío y si yo estoy distraído, o si yo no me hago el propósito, no me pongo el hábito de rezar, no voy a rezar. Sí, tener cuidado con esto también. No es tanto una pregunta, Undi, sino también compartir un poco en la línea de lo que vos estuviste compartiendo. Estuvimos en un taller de oración, sobre la oración, en donde dimos como actividad inicial un papel en donde tenían que poner como un tríptico, ¿verdad? ¿Cómo rezaba yo de niño? ¿Cómo rezo yo hoy? Y cómo desearía, qué es lo que deseo, un poco para ir en la línea de los deseos, ¿verdad? Y dibujaron todas las personas todo esto y realmente salió muy, muy fuerte el deseo de orar en familia, de orar, de tener un tiempo en familia para orar o con la esposa o el esposo o con los hijos. Y
lo que resultó muy interesante es justamente trabajar ese tema del deseo de desear. Porque es cierto, uno puede desear querer rezar en familia, puede desear rezar con el esposo o la esposa, pero si no se ponen los medios, y eso me parecía como muy importante aterrizar, y esa parte en el cómo es a veces donde la falta de práctica, digo yo, la falta de práctica nos juega mal porque en el cómo a veces queremos volver a formas que justamente no nos gustan a nosotros o no le gusta a nuestra familia. Y entonces algo que sale del deseo lindo de orar en familia después se convierte en una cosa de otro tinte. Entonces, ahí en ese cómo, que creo que un poco era la pregunta de Eve, ¿verdad? ¿Cómo hacer, cómo aterrizar esa? Realmente darse los medios y ver qué tipo de oración es el que nos va. Los varones, las mujeres, algunos que cantan, otros que escriben, otros que ver ese tipo de oración para ayudarnos a hacer la oración. Sí, me parece importantísimo esto que decís, porque, bueno, va también en la línea de lo que decía recién de la sinceridad, ¿no? Con uno mismo. Y más cuando es una familia, cuando es un matrimonio, porque a veces puede ser que el espíritu sople como quiera, ¿no? Y nos lleva por distintos caminos. Y a lo mejor nos podemos acompañar en formas de oración que a lo mejor a mí no me llenan o no me gustan o no son las mejores, las que a mí más me satisfacen, pero a lo mejor acompañar a la persona amada hace que no implica un compromiso de que, bueno, ahora te acompaño yo y la próxima me tenés que acompañar a mí, no. Digo, que sea gratuito, ¿no? Pero también no asustarse de las diferencias y a veces se da en las familias que, bueno, a lo mejor la vocación para rezar es de uno de los dos nomás, del matrimonio, y el otro le sigue porque está mal oponerse a la oración, y los hijos ni qué decir, se los obliga a rezar y después apenas pueden se liberan de eso, ¿no? Entonces, tratar de encontrarle el gusto a ese encuentro y tratar de que cada uno pueda buscar o indagar su modo de encontrarse con Dios y en qué modo, en qué lugar nos podemos encontrar todos, ¿m? Desde nuestras maneras. No sé, ahora en la Semana Santa hicimos acá la Pascua Joven y con chicos que eran casi más niños o adolescentes que jóvenes, y muchos de ellos sin la costumbre de bendecir siquiera las casas, ¿no? Y la comida, los alimentos. Y a veces nosotros en los colegios, en las parroquias, para que los chicos estén contentos, no sé qué, hacemos alguna dinámica para la bendición. Y a veces nuestras dinámicas son tan divertidas que no le incluyen a Dios, ¿no? Qué sé yo, hay uno que ponemos el codo, las manos, queda todo bendecido. ¿Y dónde apareció Jesús? ¿Dónde estuvo Dios ahí? ¿Dónde nos dimos cuenta que esto que recibimos viene de alguien, que nos estamos recibiendo gratuitamente y que está entre nosotros, ¿no? A veces podemos correr ese riesgo de adaptar tanto nuestras costumbres, nuestra forma de rezar para que el otro entre, o irse al otro extremo y hacer tan rígido que el otro entre de mala gana. La oración, si bien Dios está en los dos lugares, la oración la mejor oración está en ese encuentro cercano con Dios y de poder sentirlo a Dios amigo, cercano, que está ahí con nosotros compartiendo, ¿no? Entonces, es un desafío la oración en familia, es un desafío la oración en el matrimonio, es un desafío la oración en nuestras comunidades, educativas, parroquiales, en los grupos, porque solemos tender a estructurar tanto que todos tenemos que pasar por ahí y recitar de memoria o irnos a una
a una cosa más líquida para que nadie se ponga mal y que, bueno, terminamos complaciendo a todos, pero dejándolo a Dios en la puerta, ¿no? Después Dios se mete igual de cualquier manera, pero no nos priva de esa búsqueda, ¿no? De poder hacer, la oración también es hacer uso de nuestro intelecto, de nuestra razón, ¿no? Entonces, es también una búsqueda. Al contrario, gracias, la paciencia y la confianza.